Dios bendiga a cada una de sus vidas y sean bienvenidos a este su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. El tema de hoy es el libro de la vida que está en el cielo. El libro del Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 dice así la escritura: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Doy gracias a Dios que me permite exponer este mensaje y espero que sea de edificación para su vida. La Biblia revela que hay un libro donde Dios escribe los nombres de quienes heredarán la vida eterna. Este libro, que es el libro de la vida del Cordero, no es un libro físico, sino espiritual y le pertenece a Jesucristo. Acabamos de leerlo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. En él se encuentran los nombres de quienes son considerados justos ante Dios y que, si permanecen fieles hasta el final, recibirán la vida eterna. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nos dice que cuando alguien es borrado del libro de la vida, significa que está destinado a morir para siempre, la muerte segunda. El libro de la vida se menciona por primera vez en Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32, cuando Moisés le ofrece a Dios ser borrado de su registro, diciendo: te ruego, pues este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Pero mire lo que Dios le contestó, le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Éxodo capítulo 32, versículo 33. Así que por nobles que hayan sido las intenciones del patriarca al tratar de proteger al pueblo de Israel, Dios no negocia así con la salvación. Debemos entender que tenemos a un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero un Dios también muy organizado, muy ordenado. La Biblia registra que en el cielo hay unos libros. Esos libros son espirituales y entre esos libros se encuentra el libro de la vida. Este libro contiene los nombres de quienes se han convertido al camino de Dios, o sea que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y han dedicado sus vidas a servirle. Moisés, por ejemplo, él sabía que su nombre estaba en este libro, en el libro de la vida, como también sabía que Abraham, Isaac y Jacob y los profetas estarían en el reino de Dios. Por eso sus nombres también deben estar registrados allí en el libro de la vida. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 32, también lo registra Lucas capítulo 13, versículo 28, cuando dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y el apóstol Pablo también hace referencia de personas fieles que están inscritas en el libro de la vida, que están allá registrados en el cielo en ese libro. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí surge una pregunta: ¿qué tienen en común Moisés y los destinatarios del apóstol Pablo en el libro de la vida? Tanto los profetas y patriarcas antiguos como los miembros de la Iglesia de Dios tienen el don del Espíritu Santo como garantía de que recibirán la vida eterna en el futuro reino de Dios. Usted puede leer primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, y el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 9 y 11. Tener esta garantía es sinónimo de estar inscrito en el libro de la vida. También Jesucristo le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero vuelvo a reiterar que la palabra del Señor en Éxodo capítulo 32, versículo 33 dice que alguien sí puede ser borrado del libro de la vida. Por eso él dice:
al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Así que hay que tener mucho cuidado, tenemos que andar bien con el Señor, debemos andar a cuentas cada día con Él para que nuestros nombres permanezcan allá en ese libro y no sean borrados. Cada persona que ha nacido de nuevo da testimonio del poder de Dios en su vida. Por lo tanto, ya no anda, ya no habla, ya no hace las cosas que hacía el viejo hombre, viciado, lleno de pecado. Hay un cambio radical, hay un cambio total y debe ser notorio en ese hombre y en esa mujer. Y ese es el gran testimonio para que el nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque si acepta a Cristo y sigue en el mismo pecado, revolcándose en la misma mundanalidad, entonces ¿qué cambio hay ahí? Ahí no hay un nuevo nacimiento. Ahí sigue el viejo hombre viciado y su nombre no puede estar inscrito en el libro de la vida en una condición de esas, porque allá un día se va a llamar a lista. Precisamente hay un libro donde están inscritos todos los nombres de los salvos, de los obedientes, de las personas que hicieron la voluntad de Dios, que le creyeron a Dios y su palabra. Un día serán llamados en el cielo a lista. Cuando allá se llame a lista, cada uno de nosotros podremos decir: heme aquí, aquí estoy, llegué al cielo. Y observe la advertencia que Dios nos hace en Apocalipsis. Allí capítulo 22 versículos 18 al 19, mire lo que dice la escritura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Además, en las escrituras dice que en los tiempos del fin resurgirá un sistema religioso falso que estará basado en la adoración de un hombre. Será comparable a la adoración del mismo Satanás y engañará a tantos que lo adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Usted lo lee en Apocalipsis capítulo 13 versículos 8 y 13. Y solo aquellos que hayan aceptado a Jesucristo en aquel tiempo, que se resistan a este falso sistema inspirado por Satanás, recibirán su recompensa. Apocalipsis capítulo 15 versículo 2, Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Damos gracias a Dios porque Él nunca nos miente en su palabra. Así que para los fieles hay esperanza. En una visión de Daniel acerca del tiempo de angustia que vendrá al fin de esta era, Dios promete que será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? En el libro de la vida. Daniel capítulo 12 versículo 1, y así dice la escritura. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí hay otra referencia también del libro de la vida. Dios le reveló al apóstol Juan que cuando la gran ciudad santa de Jerusalén descienda del cielo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 versículo 10, versículo 27. Y en el libro de Malaquías capítulo 3 versículos 16 y 17, Dios le habla a su pueblo obstinado, al pueblo de Israel. Si bien el mensaje comienza como una corrección y advertencia para los israelitas por haberse alejado de sus leyes cuando Él pedía honra, fidelidad y obediencia, Dios luego promete dar vida eterna en su reino y escribir en el libro de memoria o libro de la vida a todo el que le temiera por amor a su pueblo. Temer a Dios es tener un profundo respeto y amor hacia Él. Amar a Dios es guardar sus mandamientos, y guardar sus mandamientos es el único propósito del hombre. Lo vemos en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 3, y en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Otra pregunta es, ¿cuándo se ingresa un nombre al libro de la vida? El primer paso hacia la salvación es creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente paso ocurre cuando, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él,
somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, lo dice Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Así que en el momento en que alguien recibe el Espíritu Santo, recibe al Señor, es sellado con la promesa, pasa a formar parte de la familia de Dios, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y su nombre es inscrito en el libro de la vida, Romanos capítulo 8, versículo 14, versículo 16 y Hebreos capítulo 12, versículo 23. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para ser inscritos en el libro de la vida? Para que Dios escriba nuestro nombre en su libro, debemos arrepentirnos primeramente de nuestros pecados, nacer de nuevo, ser una nueva criatura, luego dar un paso más de obediencia, que es bautizarnos, convertirnos genuinamente, espiritualmente delante de la presencia de Dios, teniendo en cuenta que el bautismo en agua implica un compromiso de por vida con el camino del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hay que tener en cuenta que Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos habla de una lista de personas que no aparecen inscritas en el libro de la vida. Dice que los cobardes, los infieles, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el estanque que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso hay que venir a Cristo, arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque Dios no puede llevar al cielo a ninguno que esté en pecado. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Amigo y amiga, tú que no has confesado a Cristo, no lo has recibido en tu corazón, te hago una invitación para que recibas a Cristo en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu alma, en esta sencilla pero poderosa oración de fe, para que le digas así al Señor. Repite conmigo en alta voz: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón para recibirte como el Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para asegurar mi alma en tu presencia. Amén, amén.